¿Qué tal? Muy buenos días Perú, Colombia, Costa Rica y México y muy buenas tardes Argentina y España. Bienvenidos todos al segundo día de nuestro primer IMA World Meeting Point, que este año, como ya lo hemos repetido, se desarrolla con el tema El líder táctico frente al abismo digital. Les platico que los IMA World Meeting Points van a ser un hilo continuo de eventos online muy dinámicos y siempre en la óptica de la dirección táctica. Pretendemos que estarlos desarrollando con mayor frecuencia. Queremos tener ese vínculo y esa unión con todos los institutos aliados a la IMA y poder compartir nuestras experiencias, compartir nuestras mejores prácticas, compartir un poco de todo lo que se va viviendo en este mundo tan ágil y tan cambiante. Las temáticas de los eventos surgirán de forma ágil a partir de los sucesivos meeting points que se vayan celebrando, siempre en la frontera de la innovación y poniendo a la persona humana como centro, que es parte de la filosofía de la IMA. Y bueno, tal como lo hice el día de ayer, quisiera hacerles unas pequeñas recomendaciones que nos sirvan para aprovechar mejor a una plataforma y vivir una mejor experiencia online. Les voy a compartir pantalla. Y bueno, muchos de nosotros ya estamos muy familiarizados con esta plataforma a partir de todos estos cambios que hemos estado viviendo en este mundo tan cambiante, valga la redundancia. Dentro de las recomendaciones que les quiero hacer es, primero que nada, asegurarse de que esté tu nombre y tu país debajo de tu imagen, debajo de tu video. Esto quiere decir que hay que renombrarnos anteponiendo el nombre de las dos primeras letras de nuestro país y luego posteriormente nuestro nombre y apellido. Participación. ¿Cómo vamos a participar? ¿Cómo vamos a interactuar? Primero que nada, les voy a pedir que mantengan activa su cámara. Es muy importante que para el conferencista, para la persona que está interactuando, que pueda ver sus caras, que pueda verlos. Por eso les reiteramos una vez más que mantengan abierta su cámara para que tengamos esa mayor interacción. Asimismo, les pido cerrar sus micrófonos, mantenerlos en silencio para evitar interrupciones. Cuando alguno de ustedes quiera emitir su opinión, hacer alguna pregunta o participar, lo podrán hacer únicamente a través del chat de la plataforma. Para eso va a estar una persona de apoyo tratando de contestar sus inquietudes, tratando de aclarar sus dudas y también haciendo un compilado de preguntas para pasárselas después a la persona que esté interactuando, ya sea el profesor o los paneles. Como sugerencia también me gustaría decirles que pongan en su vista de modo hablante. Esto quiere decir que nada más vean a la persona que está hablando para que no se distraigan con todas las personas que esperamos estar conectadas el día de hoy. Y bueno, les doy lectura al plan de trabajo de este día. Tenemos 5 minutos para bienvenida, lectura de objetivos, que es el momento en el que estamos ahorita. Posteriormente 10 minutos que vamos a tener para ver una especie de resumen o de introducción al tema por parte de la profesora Beatriz Balado, quien además nos va a acompañar durante toda esta jornada como moderadora. Ella también va a estar moderando la mesa panel con empresarios y profesores. Posteriormente tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas, para después proseguir con la exposición de la licitación de la empresa Grupo Cirsa, en donde nos van a compartir un caso de éxito por parte de su directora corporativa, Carmen Barrio Nuevo. Esta exposición va a durar 35 minutos. Posteriormente 5 minutos para conclusiones y cierre, 5 minutos para evaluación y posteriormente ya proceder a la despedida. El líder táctico frente al abismo digital. ¿Por qué lo titulamos de esta manera? Bueno, sabiendo que en lugar de ser un abismo en el que impera el vacío, es un abismo en el que impera tal sobreabundancia de información y posibilidades de decisión que fácilmente puede abrumar y confundir a quienes, sin otra posibilidad, tenemos que cruzarla. Asimismo, considerando que la transformación digital
nos lleva a importantes aprendizajes y cambios radicales de paradigma profesional y en nuestra forma de vida. Ahora sí, me gustaría leerles una vez más los objetivos de este Meeting Point, los cuales son definir la importancia y el rol que juega al día de hoy los líderes tácticos frente a la transformación digital desde el punto de vista estratégico, así como reflexionar sobre los desafíos y la incorporación de nuevas competencias y los aprendizajes necesarios para afrontar la transformación digital y las sucesivas olas de innovación. Pues bueno, ahora sí me gustaría presentarles a la profesora Beatriz Gallardo Valls. Ella es de ICADA, en España. Beatriz además es consultora y formadora con más de 14 años de experiencia acompañando a multinacionales en los momentos de cambio organizacional, facilitando su evolución y fidelización del talento a la nueva cultura de la compañía. Fidelización, desarrollo y motivación del talento diferencial y con alto potencial. Adaptación a un nuevo contexto tecnológico y relacional, capacitación en las nuevas competencias necesarias que dan respuesta a las demandas actuales y futuras del mercado laboral. Beatriz además es psicóloga, especialista en psicología positiva y coach. Es fundadora de la firma Venara People y forma parte del claustro de formadores de ICADA desde 2019. Además, como les comentaba hace un momento, Beatriz, además de que nos va a estar presentando un breve resumen de lo que sucedió el día de ayer y entrando en el contexto del tema de este día, además ella va a fungir como moderadora en la mesa panel. Y además, junto con ella, va a estar acompañándonos el profesor Emilio Ginocchio del Instituto CAME de Perú, quien estará como profesor de apoyo en el chat durante la mesa panel, ayudándonos a responder algunas de sus preguntas o a pasarle un compilado de ellas a Beatriz para que se las haga llegar a los panelistas. Adelante, Bea, bienvenida, muchas gracias. Te dejo, te cedo la digitales. Cada vez nos vemos más abocados a tener que optimizar procesos para ahorrar tiempo y recursos. También es capaz de navegar por Internet de forma útil para obtener información, recursos y servicios. Es capaz, y esto cada vez lo entenderéis mejor porque cada vez nos relacionamos más a través de los medios digitales, pero cada vez tenemos que ser más capaces de establecer contactos profesionales utilizando medios digitales, tal y como estamos hoy aquí, por ejemplo. Pero sobre todo también son capaces de desarrollar e implementar tácticas organizacionales para el trabajo en red, tales como la colaboración en redes, la generación de relaciones de calidad en línea, la coordinación del trabajo en red, etc. Por lo tanto, ¿qué factores de éxito son claves para convertirse en la era digital en un mando intermedio valioso? ¿Qué factores pensáis que os distinguen de los demás? ¿Qué cosas hacen que digan no, te prefiero a ti y no prefiero a otra persona para este puesto, para esta empresa y para este objetivo? Pues fijaros, yo os diría que una de las cosas más importantes también que hay ahora es convertirse en propietario. ¿Qué quiere decir convertirse en propietario? Quiere decir tomar la posesión de todo lo que esté dentro de nuestra área de trabajo. Ser capaces de dirigirnos a nosotros mismos de manera eficiente y estar siempre dispuesto a asumir la responsabilidad por el propio rendimiento, tanto el propio como el de los miembros de nuestros equipos. Los propietarios son tremendamente proactivos, debemos ser tremendamente proactivos y además estar siempre orientados al lugar de la acción en vez de estar de una manera reactiva, como detrás de la barrera, a ver qué es lo que pasa. En los tiempos actuales este modelo ya no puede funcionar más. También es muy importante tomar la iniciativa, va 100% de la mano de lo que estamos comentando. ¿Por qué? Porque tienen que ser, ser las personas capaces de conseguir que el trabajo se realice, ¿vale? Aunque nos estemos enfrentando a algo difícil, que ahora todo es difícil y tenemos grandes adversidades, sobre todo por los cambios tan drásticos. Ayer hablabais del entorno Bani, en el que claramente estamos conviviendo.
Por lo tanto, tenemos que ser capaces de vivir y tener la iniciativa en esos entornos. Y dentro de esos entornos, incorporar a la gente. ¿Qué quiere decir incorporar a la gente? Incorporar a los equipos. La influencia es vuestra herramienta más poderosa. Y eso quiere decir que tenéis que identificar las necesidades de la gente y ayudarles a sentirse también dueños de su propio espacio, de sus propias habilidades digitales y alinearse con el uso de la tecnología, como muy bien comentabais ayer. Y por último, la capacidad de priorizar y eficientizar. Esto lo veíamos también justamente hace un ratito. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de priorizar, hablamos de encargarnos sobre todo de esos valores, de esas acciones que aportan valor, entendiendo valor como aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Y esto va de la mano con la sistematización, la robotización, la digitalización y en cualquier caso con la automatización de todas esas tareas que no aportan ese valor. En resumen, en la era digital, las empresas tienen que acelerar, deben acelerar la evolución de su modelo de negocio para ser más ágiles, más competitivas, más sostenibles. Y para este proyecto es muy importante que la alta dirección aprenda a apreciar y valorar mucho más el rol de los mandos intermedios y darse cuenta del valor que aportamos, que aportáis dentro de la organización para este objetivo. Pero también, por otra parte, lógicamente, los mandos intermedios tienen que entender, tenemos que entender mejor cuál es la finalidad de nuestro trabajo y visualizar las oportunidades que tenemos ante los retos ante los retos que nos ofrece, en este caso, la tecnología. Y este conocimiento es lo que nos permite priorizar el tiempo de una manera mucho más eficaz y garantizar que concentramos nuestra energía en realizar las tareas adecuadas para ser claves en el proyecto empresarial de la transformación y de la digitalización. No sé si hasta aquí más o menos estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, si lo veis. Pero bueno, sí que es verdad que llegados a este punto, me encantaría dar paso a los protagonistas de esta tarde, que son nuestros 3 panelistas, que tenemos a Verónica Dobronics, tenemos a Jorge Rodríguez y tenemos a Diego Silverberg. En primer lugar os voy a presentar a Verónica. Verónica es asociada en Twistergy. Dame un segundito. Verónica es asociada en Twistergy, es consultora especialista en habilidades blandas, capacita equipos de trabajo para el desarrollo de habilidades requeridas por los nuevos desafíos del futuro del trabajo, es docente de grado, posgrado y maestría. Es especialista también en inteligencia emocional, mentora y coach de carrera, reskilling, conferencista y facilitadora de procesos de transformación. Dentro de su formación académica cuenta con maestría en educación emocional por la Universidad de Nebrija en Madrid, un MBA en Administración de Recursos Humanos, posee un posgrado en Management en la Universidad de Albany, Universidad Estatal de Nueva York, y es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Argentina de la Empresa. Madre mía, Verónica, qué barbaridad. Dinos hola, a ver por dónde andas, que te ubiquen. Hola, buen día. Un placer tenerte aquí esta tarde. Un placer estar. Que nos traes. Es una maravilla poder contar contigo aquí esta tarde. Un placer. Tenemos también a Jorge Rodríguez. Jorge tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de unidades de negocio y en la dirección de equipos, poniendo el foco en los objetivos y en el desarrollo del negocio, con una fuerte orientación al cliente dentro del ámbito del proyecto. En la actualidad desarrolla proyectos en el terreno de la innovación y la transformación digital como manager asociado en talento y transformación en la multinacional japonesa NTT Data en España. Sus áreas de especialización son en estrategia de recursos humanos, evaluación y desarrollo, definición de modelos de aprendizaje, transformación digital y soluciones tecnológicas para la gestión del conocimiento, evaluación y desarrollo de personas. Jorge, al que además conozco personalmente, os puedo garantizar que es todo un profesional, es un crack y tiene un conocimiento súper grande y súper especializado, lo que vamos a ver. Jorge, dinos hola, que la gente te vea, te ubique, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días. Buenas tardes para ti. Buenos días para el resto. Y por último tenemos...
Yo te quiero con locura, lo sabes. Diego Silverberg. Diego es empresario de recursos humanos de perfil generalista con sólida experiencia tanto en las áreas soft como hard, desarrollado en empresas nacionales y multinacionales. Tiene experiencia en procesos de startup del área, change management y en la implementación de nuevos modelos integrales para la gestión de recursos humanos. Posee orientación a resultados, excelentes relaciones interpersonales, capacidad de negociación y capacidad de adaptación a los cambios, siendo estas competencias que completan su perfil profesional. Actualmente es manager de recursos humanos en CNP Assurance desde 2017. Buenas, hola Diego, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto Un estar aquí placer con poder ustedes. saludarte y contar también contigo. Muchas Y oye, gracias. pues para arrancar me gustaría lanzar una pregunta así general a todos nuestros panelistas. También me encantaría lo que os comentaba, que vosotros podáis ir poniendo en el WhatsApp todas las preguntas que se os vayan ocurriendo, surgiendo con todo esto que tiene que ver con cómo afrontamos desde los mandos intermedios, desde la visión táctica, este abismo digital que tenemos, con el que convivimos todos los días. Pero yo les voy preguntando a nuestros panelistas, según vuestra experiencia, ¿cómo se debe enfocar el desarrollo de la mentalidad y las competencias de los mandos intermedios necesarios para desplegar una estrategia de transformación digital? ¿Qué pensáis vosotros como expertos? Bueno, si quieren arranco. Arranca, Verónica, muchas gracias. Fue el orden de presentación. Bueno, yo creo que el liderazgo que hoy se requiere, ¿sí? No solamente poner el foco en lo digital, sino justamente, Beatriz, en lo que decís, qué competencias necesitamos para ser un líder digital. Y no nos olvidemos que el líder digital tiene que ser humano, ¿no? Cuanto más humanicemos nuestra tarea, menos reemplazables vamos a ser. Y yo lo relaciono y me parece apropiado con, bueno, las competencias de un líder digital, si bien tiene que estar caracterizado por el contexto, ¿no?, de innovación continua y disruptiva que estamos viviendo, también pensar que el mundo pasó de ser incremental a exponencial. Por lo tanto, estos líderes tienen que tener distintos atributos, los cuales están en torno a una mayor inteligencia emocional, que requiere este estilo de liderazgo. Hablo de un enfoque humanista, como recién mencioné, donde el líder tenga conciencia que las decisiones que toman van a impactar, ¿sí?, en las personas con las cuales trabajan. Por eso se requiere un líder empático, apasionado, comprometido, personas capaces de entender y abrazar los cambios sociales con una mirada apreciativa, ¿sí? Sin olvidarnos de, obviamente, los atributos del líder que tienen que estar alineados a la cultura organizacional. Hoy necesitamos habilidades que son justamente las que nos orientan al servicio, ¿no? Un líder con vocación de servicio que sirve al equipo y no el equipo al líder. Un líder cercano y obviamente con un enfoque innovador, ¿no?, con un enfoque futurista y con justamente estas características que mencionan del líder digital, ¿sí? Humanista, tecnólogo, innovador, futurista, pero no olvidarnos de la parte humana, ¿sí?, de las soft skills que tanto yo creo que marcan la diferencia entre un líder y un mando medio. No sé si quieres seguir alguno. Verónica, no, simplemente, vamos, yo creo que sobre todo, como ya ha dicho Verónica, el líder tiene que ser humanista. A mí me gusta mucho esta pregunta porque muchas veces podemos pensar que la transformación digital va solo de tecnología, ¿no? Por lo que te he escuchado también, Bea, pues ayer ya salió esta idea, ¿no? Y sin embargo, pues no, eso es una perspectiva, pero está esa perspectiva también de procesos y sobre todo, como ahora decía Verónica, que yo creo que es donde tenemos que poner el foco de personas, ¿no? O sea, el poder de reinvención y adaptación del mando a la nueva era digital es clave. Yo a mis equipos me gusta decirles mucho que digital no es algo que haces, sino es la manera en la que piensas, ¿no? Y esto tiene que ver con este mindset digital y con esta capacidad de reinventarse del mando, ¿no? O sea, el mando en la era digital actual tiene que pensar en clave digital. Y por esto, o sea, el mando al final lo que hace es gestionar equipos, ¿no? Y precisamente estos cambios que han ocasionado esta era, este nuevo entorno, o sea, han impactado fuertemente en el desempeño de los profesionales y los equipos de trabajo, ¿no? Porque mirar, o sea, se ha digitalizado el puesto de trabajo, incorporando herramientas
y todo esto, todo lo relacionado con la innovación tecnológica, la tecnificación del puesto y demás. O sea, de repente al empleado le ha cambiado el puesto. Se han automatizado los procesos, ¿no? Que aquí también hay una cosa importante, es automatizar los procesos en las tareas sencillas. Las tareas complejas pasan más y para eso se requiere también más de estas soft skills, como comentaba Verónica, destacan más y adquieren más relevancia en lo que son ahora los profesionales, ¿no? O sea, aparecen nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, cambian las preferencias del cliente, las preferencias del consumidor, se requieren nuevas competencias digitales. O sea, todo esto, o sea, ha impactado fuertemente en el performance, ¿vale?, de los equipos. Y esto, el mando tiene que saberlo gestionar. Y para esto, el mando tiene que tener este mindset digital y no solamente, como digo, sirve hacer, sino pensar. Y ya termino, ¿no? ¿Cuál puede ser un enfoque para adoptar competencias digitales? Porque esto es lo que tiene que hacer el mando, que la has descrito, la has contado tú muy bien antes, Bea. Bueno, pues hay que activar 5 palancas, ¿vale? De las cuales las organizaciones muchas veces se quedan en las 3 primeras y no abordan y no afrontan la 4ª y la 5ª palanca. O sea, para adoptar competencias digitales, y estamos hablando de modificar conductas y de adquirir comportamientos nuevos, ¿vale?, que antes no hemos tenido y además súper disruptivos, como comentaba Verónica, sobre algo totalmente diferente a como veníamos trabajando anteriormente. O sea, la primera palanca es la información. Hay que informar a los mandos, hay que informar los mandos a los equipos de qué es esto de las competencias digitales, de estas capacidades y habilidades. La segunda pregunta es, disculpa que ha sonado el teléfono, la sensibilización, ¿no? ¿Para qué esto? ¿Cuáles son los beneficios? La tercera es la formación, ¿no? Y aquí estamos nosotros, ¿no? Formar, tal. Pero hay 2 importantes que decía. La experimentación es la 4ª, o sea, los equipos tienen que ser capaces de experimentar en el día a día, de afrontar retos para ir asimilando estas conductas, estos comportamientos, y el reconocimiento, ¿no? O sea, tiene que haber un reconocimiento y para esto hay diferentes tipos de herramientas, de metodologías como la gamificación y otros sistemas de incentivos para reconocer esto. Desde nuestra perspectiva, solo así, ¿vale? Desde mi perspectiva, solo así se pueden adoptar competencias digitales y obtener este mindset que es tan necesario para adaptarse a lo que es la transformación. Bueno, voy a agregar algunas cosas, coincido obviamente con lo que tanto Verónica y Jorge han dicho. Yo voy a tratar de llevarlo un poco más a una realidad, a una experiencia concreta. Creo que una de las primeras cosas que necesitamos enfocar para poder llevar adelante esto de un proceso de transformación digital es que la organización tiene que saber elegir claramente dentro de sus mandos medios quiénes están, digamos, aptos para, ¿no? Porque estos procesos son procesos nuevos. Nadie en los últimos 3, 4 años ha pasado por, es decir, tiene tanto expertise como para poder encarar este tipo de procesos, porque todo lo que ha venido aconteciendo nos atravesó tan rápido que me parece que lo primero que tenemos que hacer como organización, y es de donde quiero hablar yo, es poder saber quiénes están para, y obviamente a partir de ahí trabajar sobre todo lo que han dicho, ¿no? Es decir, trabajar sobre los aspectos del mindset. El mundo cambió, los negocios ya se hacen de otra forma. No podemos pensar más a los negocios como se venían pensando, no por capricho, sino porque la realidad se impone y ya ofrecer un producto o un servicio, cual sea, cambió absolutamente. Y si yo no tengo la apertura mental para hacer eso, difícilmente pueda liderar un equipo para que ejecute una táctica o una acción concreta para lograr una estrategia. Por el otro lado, trabajar mucho sobre un aspecto que tiene que ver con ser críticos de cómo hacemos las cosas hoy. Innovemos, desafiémonos, basta del status quo, busquemos y tratamos de formar a estos líderes para que estemos continuamente buscando ideas nuevas, entendiendo la idea nueva no como algo único, sino que muchas veces 2 ideas que hoy existen se conjugan y aparece una tercera idea que es innovadora para lo que yo necesito, para el negocio, para el producto que necesito. Todos estos procesos de transformación requieren trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo no solo interno en una compañía, sino con mi proveedor, con mi cliente. Por lo tanto, una habilidad, una competencia requerida es lo que llamamos
la persona en el centro. La persona en el centro entendiendo a mi cliente como a mi colaborador en el centro, ¿sí? Y trabajar con ellos esta nueva perspectiva de la transformación, en la prueba y en el error, en la experiencia de mi cliente y en la experiencia de mi colaborador. Colaborador satisfecho, cliente seguramente satisfecho. Y por último, entender que la materia prima del futuro es el dato, ¿sí? Y que a partir de la gestión del dato, de lo que mi cliente, de la experiencia, de su conducta, de mis productos, de mi negocio, a partir de la gestión de ese dato me permite tomar decisiones en términos de estrategia y en términos también de acciones para el logro, no digo exitoso, porque la verdad que hoy equivocarse es parte del aprendizaje y diría es un paso obligado, pero sí nos va a orientar mucho mejor de cara a aquello que nos queremos proponer, ya sea una estrategia, ya sea una táctica. Y es ahí donde tenemos que trabajar, o por lo menos de donde hemos trabajado nosotros con los líderes. Trabajar, ayudarlos, porque en esto, en donde todos sabemos muy poco y hay muchísima información, creo que las organizaciones tienen una responsabilidad que es no solo elegir y definir quiénes son y pueden ser parte de un proceso como este, sino que le tienen que dar las herramientas, conocimientos necesarios para poder afrontar eso. Por lo tanto, somos como coautores, ¿no? En ese sentido. Bueno, vos sos un mando medio que va a poder llevar adelante el proceso de transformación. No. Ojo que ese mando medio no es un experto en procesos de transformación. Y la organización como tal, ¿qué está poniendo? ¿Qué le está dando? ¿Qué le está facilitando para que él tenga éxito y pueda encarar eso? Es Fíjate, así un Diego, poco. en línea con lo que tú has dicho, hay un asistente que comenta que el dato no es que sea la materia prima del futuro, sino que ya es la materia Ya lo prima. es, por supuesto. Fíjate, también en Ya línea lo con lo es. que decías antes de la importancia que tiene la gestión del equipo y que todo el mundo esté alineado dentro del equipo. Otro de nuestros participantes, de nuestros asistentes, os lanza la pregunta a toda la mesa de cómo articular, cómo debe un líder digital articular la gestión del equipo con los resultados que tiene que presentar a los mandos superiores. Es decir, cómo de alguna manera vincula la capacidad de gestionar el equipo con la digitalización y dar resultados, cumplir con los objetivos que le piden. Sí, ahí no sé si Diego vos querías compartir, pero respecto a esta pregunta que la venía leyendo en el chat, creo que hoy la forma de gestionar cambió y la forma de fijar los objetivos también. En este entorno deberíamos empezar a migrar de los objetivos SMART a los OKRs y requieren una forma diferente de justamente de encarar el desempeño, de medir los resultados y las conversaciones, ¿no?, que vamos a generar a través de los OKRs. Estos objetivos además generan muchísima más transparencia, ¿sí? Porque seguramente los resultados clave de mi jefe son mis objetivos, ¿no? Generan mucho más compromiso, vamos a estar todos focalizándonos, ¿no?, en lo que la organización requiere, y además son inspiracionales. ¿Sí? Pero obviamente cambia la forma de gestionar porque un OKR no se requiere el 100% del cumplimiento, ¿sí? Un OKR podría ser que si yo soy una empresa de producción de, no sé, bebidas gaseosas, que sea saciar la sed del mundo, no va a ser factible. Que lleguemos a un 70% de eso sería un montón, ¿no? Y es una metodología de gestión de trabajo que lo que va a hacer es facilitar los objetivos marcados por la empresa mediante también un seguimiento, ¿sí?, mensual y trimestral, lo cual va a hacer que nosotros vamos a estar muy cerca de la gestión de las personas y justamente de lo que la empresa nos está pidiendo, ¿no? El logro de resultados. Por ejemplo, este método lo utilizan muchísimas empresas, pero se hizo más conocido por el uso de Google, que ya en el año 99 lo empezó a implementar. Si bien hay autores como Peter Drucker, ¿no?, que habla de la administración por objetivos, bueno, es virar, ¿no?, de una metodología SMART a justamente estos OKRs que nos permiten lograr mayor compromiso, focalizar, ¿sí?, a que todos trabajemos bajo una misma línea, también genera una comunicación más precisa,
No digo que eliminemos los SMART, pero sí veamos si es factible en este contexto poder trabajar de esta forma para lograr los resultados, que obviamente siempre los vamos a tener que seguir cumpliendo. Y nada mejor que hacerlo a través de una metodología que acompañe con este contexto BANI, ¿sí? Que requiere muchísima más transparencia. Ahí sí te dejo, Diego. Muchas gracias. No, yo lo que Gracias, podría Verónica. aportar es que, y esto también depende mucho de la cultura de la organización, la incorporación de metodologías de trabajo como la metodología ágil, que en nuestro caso ha sido sumamente positiva, permite también al que mando medio, que vendría a ser como un Scrum en la ejecución esta de llevar a cabo el brazo ejecutor de la estrategia digital, es como el que tiene que facilitar, ¿no?, que esto vaya ocurriendo, pero a partir de la implementación de esta metodología, a nosotros nos permitió que estar mucho más cerca en el día a día, a partir de la definición de los sprints, del logro de los pequeños objetivos, que obviamente terminan alimentando, por supuesto, un objetivo, un OKR, acuerdo con eso, pero eso va mostrando semana a semana los logros, ¿sí?, los stoppers, los frenos que tenemos, y hace mucho más ágil, ¿sí?, este monitoreo y este entendimiento de cómo van avanzando y qué cosas se van logrando y qué cosas no. Eso a nosotros, de vuelta, lo estoy tratando de llevar a un plano mucho más del día a día, nos ha permitido tener un seguimiento y un conocimiento, no solo por mando medio, sino como equipo de compañía, de cómo están avanzando, de qué va ocurriendo, ¿sí?, en cada sector, con las acciones propuestas para el logro, en este caso, de una estrategia de transformación digital, ¿no? Fenomenal. Teníamos por ahí a David de Perú, que no sé si tiene la mano levantada todavía. Quería hacer alguna pregunta. No sé si estás... Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchas Buenas gracias tardes. por la participación de los integrantes. Quería solamente hacer una aportación que me parece en lo personal importante. Es que toda organización, si quiere lograr un éxito, un avance, una mejor participación en el mercado, es necesario que realice pues un análisis del entorno y el entorno de la misma, de manera tal de que pueda identificar cuáles son las oportunidades y amenazas que tiene o los riesgos que tiene en lugar de amenazas dentro y fuera de la organización, de manera tal de que poder incluir el tema de la digitalización y diversas herramientas y tomar la decisión estratégica de utilizarlas o no utilizarlas. Eso también es interesante porque no todas las organizaciones tienen la capacidad, llámese presupuestal o de recursos humanos o de competencia en cada persona, de poder asimilar diversas tecnologías que existen. Pero otra parte muy importante que también quisiera poner en la mesa es que los valores son muy importantes en este aspecto. Los valores son muy importantes porque nos van a ayudar a nosotros a poder diferenciar con claridad todos estos temas. Es decir, los valores de las empresas, los valores de las personas que dirigen el direccionamiento, no solamente de que el colaborador o el trabajador pueda entender con claridad o asimilar con claridad la nueva tecnología o las metodologías que se utilicen para crear los hackathons o cualquier otro tipo de reuniones para en pro de mejora o realización de proyectos, concretar proyectos y tener algún tipo de estímulo económico de pronto, como se ha llevado en México, como se ha llevado en España, como se ha llevado en varios países. Acá en Perú, por el tema de la pandemia, cuando he realizado, por ejemplo, he creado conjuntamente con el doctor Walter Yasuda, quien se encuentra también presente acá en Perú, la Maestría Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo, en sus dos versiones, la MIS número 5 y la MIS número 6, en una universidad científica del sur. Bueno, también nos vimos de alguna manera, por así decirlo, obligados a estar inmersos en este mundo digital, ¿no? Que anteriormente todavía se tenía la decisión no que sea presencial, pero ya esto sí nos obligó definitivamente a ingresar. En la Universidad Nacional de Ingeniería, en la cual me encuentro,
también como tutor y docente, y también en Occupational Health and Dynamics, donde también tenemos un alto manejo de la tecnología. Bueno, también vemos muchos puntos que sí son importantes agregarlo, pero sobre todo son los valores de las personas, ¿no? La inteligencia emocional que se manejan. ¿Por qué les digo esto? Porque en el tema, por ejemplo, si ponemos en la mesa el caso de Facebook, con el despido de algunos trabajadores de Meta, con el tema de que, oh, sí, se ha filtrado información, los trabajadores no estaban haciendo bien su labor, etcétera, ¿no? Recordemos bien que el tema de los valores con el líder de esta empresa Facebook también está sumamente cuestionada por todos los, digamos, arreglos bajo la mesa que se han dado a lo largo de toda su trayectoria, ¿no?, profesional. Por eso pienso que el factor humano es sumamente importante en todo este tema, que conjuntamente con la parte de la digitalización o las herramientas que utilicemos es sumamente importante para poder definir y redefinir las estrategias del negocio hacia dónde apuntamos y si estamos en la capacidad de lograrlo. David, Obviamente. es importante lo que estás comentando de los valores personales dentro de las empresas, sobre todo, fíjate, has mencionado el tema de redes sociales, que podríamos abrir todo un capítulo aparte. Podríamos hablar de lo que ha pasado en Meta, con todo el tema de la fuga de datos que han tenido y venta de información personal. Y fíjate ahora que está muy en boga lo que está pasando en Twitter, desde que lo ha comprado Elon Musk y bueno, ha despedido a un montón de personas también. A la primera que ha despedido ha sido a la directora que se encargaba de la seguridad, digamos, de que no hubiera acoso en redes a través de Twitter. Y además quiere empezar a cobrar, ¿no?, a las cuentas verificadas. Así que los valores tienen que ir siempre 100% vinculados a la gestión y en este caso a la gestión de la tecnología. Así que David, totalmente de acuerdo. Fíjate, otra persona, os lanzo también a la mesa una pregunta que nos pone: si les pidieran definir un scorecard para medir el grado de adopción de transformación digital de una empresa, ¿qué indicadores utilizarían y cómo los medirían? Es decir, ¿cómo podemos medir ese grado de adopción, de transformación digital dentro de la empresa y a través de qué indicadores creéis que se pueden medir? Yo ahí distinguiría, Bea, o sea, contesto a la pregunta, pero yo distinguiría que tú comentabas antes lo que es el nivel estratégico, ¿vale? O sea, el objetivo, o sea, cuando estamos midiendo tenemos que tener claros estos dos niveles. El nivel estratégico, ¿vale?, que lo que estamos midiendo es el avance de la transformación digital y en este sentido lo que medimos es el grado de adopción del cambio en las formas de hacer al final y de pensar de lo que son los profesionales y los empleados. Y luego el nivel táctico, ¿no?, que lo que estamos midiendo en este sentido es el grado de permeabilidad, o sea, qué permeabilidad, cómo va el alcance, el impacto de las acciones que se están adoptando en la gestión del cambio. Totalmente. Entonces, para medir a nivel estratégico, pues desde mi experiencia lo que hacemos es, bueno, pues trabajar, definir una serie de palancas de transformación y demás, que luego lo que hacemos es para medir el grado de avance, pues bueno, pues desde encuestas cuatrimestrales, encuestas trimestrales, seguimientos informales a través de mecanismos offline, o sea, que permitan obtener información, eventos, comités, etcétera. Y la parte más táctica, que es lo que le toca más al mando, que es medir ese impacto y ese alcance de lo que es la gestión del cambio, para eso ya sí que podemos ir a KPIs u OKR de seguimiento más específicos, ¿no?, como por ejemplo, pues número de eventos realizados, satisfacción con ese tipo de eventos, de acciones, porcentaje de participación en las diferentes acciones o eventos que se han hecho, porcentaje de, bueno, pues de clics en los vídeos, si has lanzado un vídeo, una comunicación que has tenido de likes. O sea, ahí ya hay, o sea, como diferentes tipos de KPIs que en función de la acción yo creo que se pueden medir para ver la adopción, en definitiva, de si realmente lo que estamos haciendo en la organización está calando y se está produciendo efectivamente esa adopción y esa permeabilidad, ¿no? Bueno, no sé si contesto, pero así a nivel general yo iría por ahí, ¿no?, con esa pregunta. Sí, y además, fíjate, yo ahí retomaría un poquito lo que decía Verónica de los OKRs, ¿no?, que empieza a ser la herramienta que tiene sentido en este tipo de entornos. Verónica, no sé si quieres añadir algo más. Muchas gracias, Jorge.
Perfecto. Un placer. No quería monopolizar la conversación. Bueno, justamente lo que sucede en esto de implementar OKRs, que hay así como un versus KPIs, ¿no? Y qué hacer con las metodologías. Los resultados claves obviamente son cuantitativos, el objetivo sí es inspiracional, pero sí, empieza este debate, ¿no? Los KPIs son indicadores claves que miden el nivel de rendimiento, ¿no?, de un proceso y tienen distintas características. Su medición, sí, de los KPIs es SMART, ¿no? Entonces, creo que para poder, por ejemplo, saber, ¿no?, el impacto que está teniendo la digitalización en la organización, podemos acompañarlo desde los OKRs, entendiendo bien cuáles son las diferencias, ¿no?, entre KPIs y OKRs. La intención del establecimiento de los objetivos KPI son más factibles y, como dije, los OKRs son más ambiciosos, inspiracionales. Los KPI son más utilizados para la estrategia, ahora los OKRs son más tácticos. Los OKRs, y esto según Google, ¿no?, permiten que el equipo se fije metas más ambiciosas de lo que tal vez creía imposible de lograr. Ahora, los dos tienen, obviamente, como finalidad el poder establecer y planificar objetivos, ¿no? Y en ambas es imprescindible medir y revisar el rendimiento para lograr las metas planteadas. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es saber definir bien qué es lo que queremos conocer, medir, para luego, obviamente, ver las oportunidades de mejora. Creo que la mayor dificultad muchas veces es en definir, ¿no?, ¿para qué voy a medir esto? ¿Sí? Y qué es lo que nosotros realmente queremos saber. Es una propuesta más, ¿no?, de poder trabajar bajo esta modalidad, pero creo que sirve para darle también un mayor seguimiento a los impactos que estamos teniendo a través de la digitalización, que ahí leí en el chat, ¿no?, si esto lo tenemos que hacer, no vamos a volver atrás, eso no va a suceder, y el ritmo de cambios que estamos teniendo tampoco va a desacelerar. Entonces, la transformación digital llegó para quedarse y después vendrán otras, ¿no? Pero ahí leyendo el chat, esto no tiene retorno, No, sino todo lo contrario. Vamos a totalmente, seguir evolucionando en ese sentido. va a Gracias ir a más. por la palabra, Bea. Gracias. Verónica, no, gracias a ti. Y además, totalmente, o sea, esto no va a ir para atrás, esto va a ir a más y cada vez todo estará muchísimo más digitalizado. Y fíjate, en este sentido, Manuel Cerpa lanza una reflexión que me gustaría compartir con vosotros, con los panelistas, porque genera un poco de debate. Entonces, me gustaría que lo escucharais y nos deis vuestra opinión. Manuel lo que nos dice es que la transformación digital debemos empezarla por los que impulsamos a diario. Si es ventas, debe proponer de manera digital a sus clientes el valor de sus productos y servicios de esta manera, pero sin duda nada va a ser mejor que la relación presencial cara a cara. Las áreas de recursos humanos deben trabajar sistematizadamente a diario en el cambio de esta transformación, porque siempre ha existido la parte digital. Este cambio tuvo un impacto por la pandemia porque las empresas, para sobrevivir, tuvieron que migrar a otro formato de subsistir. Entonces, ¿cómo veis esto de que efectivamente cada vez vamos a ir a más, pero que para determinadas cosas, como dice aquí Manuel, el cara a cara es imbatible? Bueno, sí, es así. Es imbatible, sobre todo viniendo, por lo menos de mi parte, de ser una persona que trabaja en recursos humanos, ¿no? Es decir, lo que no quita que podamos, a partir del uso de la tecnología, ser mucho más eficientes. Nosotros tenemos una fuerza de venta que obviamente histórica y tradicionalmente se hacía cara a cara. Y nosotros hemos sabido, a partir del uso eficiente de la tecnología, seguir vendiendo y creciendo con esa modalidad. Yo no creo que haya que reemplazar uno por otro, creo que justamente el uso correcto de la tecnología nos tiene que permitir ser mucho más eficientes, al punto tal que le debería dejar más tiempo para poder seguir pensando en ser más eficiente a el resto de los colaboradores, porque del uso de ese tiempo para el logro de ser más eficientes nos va a permitir ser más ágiles, más flexibles y adaptados a este cambio que ustedes mencionan hoy. Es decir, el cambio está y es lo que va a seguir ocurriendo. Bueno,
tenemos que tener mucha mayor eficiencia para ejecutar las cosas por la velocidad con que ocurren las cosas, que ocurren los cambios. Entonces, si yo no busco esa eficiencia a partir del uso, en este caso, por ejemplo, de cierta tecnología, ¿cómo logro hacer cara a este continuo de cambio? Por lo tanto, no hay que reemplazar uno por otro. Creo que hay que buscar en el negocio, en el área, en la cultura, ver de qué forma se pueden complementar cada vez más el uso de una tecnología, sea una video, sea lo que sea, para hacer más eficiente en el negocio en el que estoy. Fenomenal. Muchas gracias, Diego. Jorge, Verónica, ¿qué pensáis vosotros? Para mí es clave, o sea, efectivamente, vamos, o sea, quiero decir, y luego además lo que sí que creo que hay un proceso de adaptación ahí, o sea, hay determinados procesos que en el cara a cara, pues, digamos de alguna manera, o sea, son más efectivos y en ese sentido, hablando en el cara a cara presencial, ¿no? Y a través de las herramientas, a través de la tecnología, que está claro que el mando y los equipos tenemos que trabajar con ellas y demás, pero que no tienen tanto impacto, ¿no? Por ejemplo, un tema pues de onboarding, ¿no? Un welcome a un colaborador, ¿no? Llega una persona nueva a tu equipo, está claro que en ese sentido, o sea, pues al final estamos en un cara a cara y desde mi punto de vista, o sea, pues la parte presencial, el vis a vis, el estar con él, tiene en ese proceso concreto el impacto es mucho mayor que haciéndolo online, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de procesos que tienen que ver con la gestión de equipos, como pueden ser todos este tipo de procesos relacionados pues, con el seguimiento, con los avances de lo que es las tareas, el proceso de trabajo y demás, que sí que son efectivos a través de la tecnología y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo efectivamente creo que el contacto humano, como hemos dicho antes, creo además que cuanto más tecnológico es el entorno, cuanto más tecnológico son las organizaciones, más soft skills, como comentaba antes también Verónica, más importantes son las soft skills, ¿vale? Y en ese sentido, o sea, de mi punto de vista, o sea, la transformación, o sea, para que la gente cambie, dejarme que lo diga así, hay que amarla. Y, o sea, en el vis a vis, en lo presencial, en el cara a cara, esto es mucho más fácil que todo a través de la tecnología. Por lo tanto, yo ahí estoy de acuerdo y lo que creo es que hay unos procesos más efectivos de una manera, otros de otra, y dicho esto, que tenemos que buscar las formas y adaptarnos a trabajar con la tecnología también para todo aquello que resulte más eficiente, ¿no? O sea, Como bien dice el refrán, Jorge, el roce hace el cariño. Y entonces efectivamente. es más fácil amar a las personas. Fijaros, aquí lo que dice David Paredes es que el cara a cara es muy, muy interesante o muy importante porque somos animales sociales. Verónica, Sí, yo ¿cómo lo igual ves? creo, sí, yo ahí me declaro fan de la tecnología y del uso apropiado de la tecnología. Creo que el cara a cara no lo perdemos. Creo que en la distancia la tecnología nos une. El problema es cuando estamos juntos y usamos la tecnología. Ahí nos desconecta. Creo que justamente el valor que le va a dar el líder a poder gestionar equipos híbridos es desde el humano. Estoy totalmente a favor del reemplazo de un montón de trabajos a través de la inteligencia artificial, con la cual no vamos a competir. Y creo que negarnos, por ejemplo, a eso sería como rechazar a Messi en nuestro equipo, ¿no? Ser centauros. Esto de tomar lo mejor de la inteligencia artificial, con la cual no vamos a poder competir y obviamente lo va a hacer mejor que nosotros, pero toda la parte humana, por ahora, no hay ningún algoritmo que lo vaya a lograr. Creo que también es darle dignidad a las personas. ¿Qué valor me aporta un ser humano en una cabina de peaje? Un ser humano como cajero de un mercado, ¿sí? Formar a las personas, entrenarlas y desde ya aprovechar, ¿no? de incentivar desde chicos la mentalidad de crecimiento para que los humanos estemos donde aportamos valor. Y donde hoy la tecnología nos reemplace, genial. De hecho, ¿no? Se considera y hoy se está evaluando que trabajemos menos horas o menos días, porque se puede, y esto no significa resignar, ¿sí? Ganancia, todo lo contrario. Entonces es buscar un equilibrio, pero creo que tenemos, ya que hablábamos de lo sentimental, abrazar
la tecnología, usarla a nuestro favor, pero sin perder nosotros nuestra humanidad en lo que hacemos. El líder debe seguir dejando huella, desde ya, será una huella más digital que presencial, pero sí tenemos hoy más experiencias inmersivas, ¿no? Para poder generar impacto en las personas. Entonces, requerimos de otras habilidades, que tal vez para el mundo presencial requieren, ¿sí? Determinadas. Hoy, bueno, hagamos un reskilling, hagamos un upskilling para ver cuáles son esas competencias que necesitamos y poder seguir liderando equipos en distintos contextos, ¿no? Sí, alusiones futbolísticas aparte, Messi, bueno, pues habrá que ver, Verónica, habrá que ver, que hay mucha gente... No, y encima a mí me van a retar, como argentina soy bastante Claro, anti-Messi, no, sí, me imagino, soy bastante por eso anti-Messi. digo que yo No, ahí... ahí me no retan entro. porque a mí no me gusta Messi y es como que estoy declarándole la guerra al país, pero bueno. Totalmente, tú no puedes renegar de eso para nada. No. Pero mira, tenemos aquí a Javier Román, de España, que dice que el grado de digitalización es inversamente proporcional al volumen de papeles que se maneja en una empresa. Muy bueno. La transformación llegará al completo cuando lleguemos al objetivo de papel cero. ¿Cómo lo veis esto? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, tanto como de acuerdo, bueno, eso es lo que se está, digamos, apuntando actualmente. Actualmente, pues se apunta a que pues, la digitalización obviamente va a traer una mejor tratamiento documentario de la información documentada que se está manejando en papel es mucho menor, ¿no? Para eso existen los servidores y demás elementos pues digitales que nos ayudan muchísimo para ello. Lo que quería decir con el tema del ser humano, con el tratamiento de cara a cara, el ser humano es un ser social, ¿no? No quise decir animal social, en ningún momento lo dije. Es un ser social, netamente social, necesita una interacción humana, eso es importante. Y sobre todo, como había un precedente con referencia al tema futbolístico, el tema va en obtener resultados, no qué tan eficientes son tus procesos operacionales, sino qué tan eficaces son el cumplimiento de tus planificaciones en la parte estratégica, ¿no? Porque recordemos, en un mapa de procesos pues, normales, los procesos estratégicos, operacionales y de soporte son importantes, pero el proceso operacional es el que da valor al cliente, es lo que percibe el cliente. Entonces nosotros buscamos ser eficaces utilizando siempre los diversos elementos o mecanismos o herramientas digitalizables o digitalizadas para poder llegar a ello, ¿no? Pero sobre todo yo pienso y sigo con una postura de que el ser humano definitivamente es sumamente vital en este aspecto. Se reemplazará en algunos casos algunos procesos. He visto automatizaciones en diversas empresas cerveceras en México, por ejemplo. Corona, por ejemplo, lo tiene totalmente digitalizado, las operaciones son mejores controladas, son más perfectas, el fallo humano, analizándolo por una metodología de riesgo WADIF, es bastante rápida, no hay un fallo humano, básicamente es bastante controlable, y que poco a poco pues irá tomando terreno. Reemplazar al ser humano como tal difícilmente lo pueda en su totalidad, pero sí invoca a que el ser humano se especialice más, se vuelva un poco más interactivo con la tecnología, que no tenga David, perdóname que te interrumpa en este punto, porque es verdad que es que me gustaría hacer hincapié en esto que estás diciendo, porque es súper importante, y es que no lo va a sustituir, y como Lucho lo ha puesto antes ahí en uno de los comentarios en el chat, y es que todo lo que no aporte ese valor, que sea efectivamente hecho por herramientas tecnológicas, y que las personas puedan centrarse en lo que sí hace valor, en lo que sí generan valor, y les permita especializarse en eso, que como tú dices, David, les ayude a crecer mucho más en su área profesional. Aquí, fíjate, esto me vais a permitir, pero la voy a contestar yo a Juan José Carrasco, porque dice, para los que trabajen en recursos humanos, por muy digitalizados que estemos, ¿alguien firma un contrato laboral sin al menos una última entrevista personal cara a cara? Esto ha llegado para quedarse, pero siempre habrá una parte humana vital. Juan José, conozco ya varios casos en los que no ha habido ninguna entrevista cara a cara, y las entrevistas han sido
por Zoom y a través de las entrevistas por Zoom se han hecho los contratos y se han firmado los contratos. Así que fijaros hasta qué punto estamos llegando. Por supuesto, si alguno de nuestros panelistas quiere aportar algo, pero es que aquí digo, uy, fíjate, aquí sí que puedo poner yo una aportación, porque efectivamente ya hemos llegado a este nivel. Por eso es tan importante quizá que encontremos en qué sí aportamos valor. No sé qué piensan nuestros panelistas, como bien decía David. Sí y no, es decir, yo he hecho contrataciones directamente a través de un Zoom, Fíjate. por supuesto, y también he hecho otras presencialmente. Yo acá creo que, insisto mucho, ¿no? Porque acá el ideal es enemigo de lo bueno, y me parece que cada organización, cada cultura, cada negocio, en la medida en que pueda ir automatizando, digitalizando, lo tiene que hacer. Y tal vez determinados procesos, iniciativas en algunos contextos funcionan y en otros no. Y en algunas organizaciones son más rápidos o menos rápidos, pero lo que digo es que sí o sí hay que tener una apertura mental en ese sentido. Hablábamos de mindset, ¿no? Hablábamos de no nos quedemos con un seteo mental ni para un lado ni para el otro, ¿no? Yo creo que hay que, como decían, darle la bienvenida a toda la cuestión digital, tecnológica, y hay que estar abierto a pensar y entender que las cosas pueden ocurrir de otra forma. Y creo que no se trata de ganar entre una u otra postura, sino al contrario, buscar la justa medida de que convivan o que funcionen de la mejor manera para ese negocio, para ese contexto, para ese equipo, para ese grupo o lo que fuese. Muchas gracias, Diego. Ubaldo nos pregunta también una cosa muy interesante para vosotros desde vuestra experiencia. Él dice, estoy a favor de ser una empresa data-driven, el uso de los datos para la forma de decisiones y la orientación al cliente, para el tema de transformación digital hacia el cliente. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Alguna idea, sugerencia, recomendación para obtener datos de los clientes, del cliente, según vuestra experiencia? Sí, uno puede tomar el pulso de la experiencia del cliente en cada punto de contacto a la hora de vender un producto, a la hora de haber ejecutado o ofrecido un servicio. Hoy, no sé si a alguno de ustedes les ocurre, hoy uno va a un cajero automático en un banco y recibe un mail preguntando cómo fue tu experiencia visitando y haciendo uso de nuestro cajero automático. Ahí hay la medición de la experiencia del cliente, se puede hacer en cada punto de contacto que el cliente tenga a la hora de consultar, adquirir un producto, tomar un servicio. Se puede medir a través de envíos de cuestionarios, envíos de preguntas. O sea, uno puede monitorear claramente a partir de eso. Si la experiencia se mide a través de el punto de contacto que yo tengo como organización con ese cliente. Mismo al momento que el cliente deja mi servicio. Es un punto de contacto que yo también puedo de alguna manera medir para ver cómo estoy funcionando. E insisto mucho, de cara al colaborador, es exactamente igual. ¿Cómo mido ese punto de contacto que el colaborador tiene en la diaria conmigo? Lo traigo porque son las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Y la medición de la experiencia es a través de punto de impacto, punto de contacto, ahí pregunto, ahí, no sé, sugiero, ahí mido. Creo que esa es una de las formas de poder hacerlo. Sí, yo por complementar. Jorge Hopper, perdona, sí. Nada, no, simplemente que por complementar lo que ha dicho Diego, o sea, al final cuando estamos definiendo una estrategia digital, o sea, es un poco lo que ha comentado él, pero yo diría estos 3 puntos. Primer punto, o sea, el diseño y desarrollo de lo que es un mapa de vida de ciclo del cliente, ¿vale? Mapa de ciclo de vida del cliente, que ahí lo ha explicado muy bien Diego y no entro, ¿no? Pero identificar esos puntos de interacción, también esos pain points, o sea, qué vamos a hacer
para generar impacto en cada uno de esos puntos tal. Segundo punto de la estrategia digital, que aquí también hemos hablado ya mucho esta tarde, analizar y medir los resultados, ¿no? Y tercer punto, pues en la línea también de lo que hemos comentado y demás, o sea, corregir errores en tiempo real, o corregir, saber datos en tiempo real, hacer correcciones en tiempo real y planificar lo que son nuevas acciones, pues de acuerdo a los datos obtenidos, ¿no? Y efectivamente hay herramientas, y Diego comentaba algún ejemplo y demás, para obtener datos de lo que están siendo esos puntos de interacción con el cliente, pero es que un diseño y una estrategia digital es esto, desde mi punto de vista. O sea, que apoyo ahí totalmente, me parece muy interesante, como lo contaba Diego también. Muchas gracias, Jorge. Hablando de la humanización esta que decíamos en este entorno digital, que va a llegar un momento que vamos a tener que decir que en vez de tecnología en la oficina, humanos en la oficina. Mónica Lazo nos comenta también para que reflexionemos. Fijaros, Twitter despidió masivamente por correo electrónico. ¿Qué pensáis al respecto de esto? Es cierto, esto fue así. Nuestro querido Elon Musk arrasó. No lo pueden hacer porque obviamente que su sistema de contratación es muy diferente. En Argentina contamos con una legislación sumamente protectoria y que realmente nunca va a tener la razón el empleador, ¿no? Ahí Diego asume que es así. Tenemos una ley de contrato de trabajo súper protectoria, como dije, tuitiva del trabajador, por lo tanto acá sería como algo impensado. No estoy de acuerdo. Quiere decir, Verónica, perdóname que te interrumpa, eso quiere decir que a la gente que trabaja en Twitter en Argentina no ha podido despedirlos a través de un mail. Si son empleados, obviamente, bajo la legislación argentina no se puede. No se puede. Cada país tiene su tipo de legislación y por más que sea una multinacional, lo tiene que respetar. A lo que voy es, sí, deshumanizado desde ya. Eso, obviamente, ¿no? Creo que a las personas hay que tratarlas como personas, tanto en el momento de la contratación como de la desvinculación, ¿no? Eso habla mucho de la empresa y más que nada de quien toma las decisiones en las empresas, ¿no? La empresa no es algo abstracto, la empresa la hacen personas con las cuales nosotros estaríamos avalando o no ciertos comportamientos, ¿sí? Alguien permite esos comportamientos, por lo tanto es parte tal vez de la cultura de esa organización. Yo no creo en que se tenga que hacer así, respeto a las decisiones, sí lo que quise hacer es un paréntesis de que, bueno, en Estados Unidos la legislación laboral es un contrato entre privados, estamos años luz de lo que es en Argentina, ¿sí? Donde justamente el Estado interviene todo el tiempo. Pero es un claro ejemplo de cómo uno, dependiendo la cultura, el contexto en el que estás, podés hacer uso o no de la tecnología. Acá en Argentina sería imposible despedir a alguien de esa forma, pero tal vez en una cultura bajo un liderazgo como el de Twitter, a nadie le parece mal que le manden un despido. Pero fíjate, yo ahí, Diego, más que porque se pueda o no se pueda, como en Argentina, yo creo que no se debe, ¿no? O sea, es como decía Verónica, a las personas hay que tratarlas como si fueran personas y efectivamente, más allá de la legislación vigente en cada país o en cada parte del mundo, es importante humanizar todas las relaciones y es importante que no perdamos esos valores, como también nos comentaba David hace un ratito, y que saquemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Seamos capaces de sacar lo mejor de la parte humana que tenemos y todas las ventajas y la optimización de tiempos, recursos, procesos y todo que nos proporciona la tecnología. Bueno, chicos, hasta aquí Débora me está pidiendo que vaya cerrando y yo lo que me diga Débora va a misa, por lo tanto os tengo que agradecer a todos muchísimo, especialmente a nuestros panelistas, todas sus aportaciones como expertos que son, cada uno en su área y con un conocimiento tan maravilloso como el que nos habéis transmitido esta tarde o esta mañana. Y daros las gracias y al resto también muchas gracias por todas vuestras aportaciones, muchas gracias por todas vuestras preguntas, espero que os haya resultado de utilidad. Y sin más, continuamos. Débora, te doy paso a ti para continuar esta tarde. Muchísimas gracias, Bea. Muchísimas gracias a los panelistas. Pudiéramos habernos quedado todo el día platicando porque la verdad que muy entretenida su conversación, muy enriquecedora además.
pero bueno, tenemos una agenda que cumplir y para ello, pues ahora lo que continúa es una exposición del caso de éxito también del proceso de transformación digital de Grupo CIRSA. Grupo CIRSA se los voy a presentar en este momento. Grupo CIRSA es un grupo empresarial líder en el sector de la automoción con un equipo de 500 profesionales directos y más de 265 millones de euros de facturación en 2021. Está posicionada como uno de los concesionarios multimarca líderes con más de 25 puntos de venta por Andalucía, España. En 2021, Grupo CIRSA ha cumplido 60 años y actualmente está inmersa en el planteamiento de sus próximos grandes retos, como son la transformación cultural y digital orientada a los nuevos desafíos del sector automotriz, entre los que destaca la mejora de la experiencia cliente y la nueva modalidad. Y para ello nos acompaña su directora corporativa, quien es Carmen Barrio Nuevo. Carmen es directora corporativa y miembro del comité de dirección del Grupo CIRSA. Participa en la elaboración y despliegue del plan estratégico. Impulsa la transformación cultural y digital orientada a los procesos, las personas y a la mejora de la experiencia cliente. Su conocimiento de dirección de proyectos y gestión de personas lo aplica actualmente sobre todo para impulsar el cambio en la organización, a través de la implementación de nuevas formas de trabajo y revisión de procesos con un enfoque de eficiencia, tecnología y mejora de la experiencia cliente, poniendo a los equipos como claros protagonistas de la transformación. Me da muchísimo gusto recibirte, Carmen. Te dejo el micrófono para que nos compartas esa experiencia en tu empresa. Carmen, ¿te encuentras por aquí? Hace un momento sí te vi. Aquí, ¿se me escucha? Sí, ¿Hola? adelante, Carmen, bienvenida. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Debra, y bueno, buenos días y buenas tardes a mis colegas españoles. Es un honor para mí participar en este foro internacional y la verdad que estoy sumamente agradecida y no sé si después de compartir pantalla con los ponentes del nivel anterior, pues no sé si quizás mi aportación vaya a tener valor, pero porque me ha parecido de un alto nivel. Así que muchísimas gracias y simplemente me gustaría simplemente antes de empezar pues dar una breve mención un poco al negocio en el que yo particularmente estoy ahora mismo enmarcada. Todo el mundo es consciente de, porque además lo vemos en los medios constantemente, de que todo el sector de la automoción, todo el tema relacionado con la movilidad, pues evidentemente está súper afectado por toda la tecnología. Es decir, todos los sectores nos está afectando, pero es verdad que en nuestro sector pues, se combina una tormenta perfecta en la que no solamente la tecnología, sino todos los cambios en relación al producto, el coche eléctrico, el coche híbrido, todos los cambios a nivel de normativa, todo el tema de sostenibilidad, el cliente cada vez más informado, el uso frente a la propiedad del vehículo, todas estas cosas pues hacen que, bueno, que estemos completamente en una tormenta y la palabra transformación pues nos va como anillo al dedo, ¿no? Así que completamente embarcados en este proyecto en el que Grupo CIRSA, la verdad que me enorgullece decir que es un grupo que realmente siempre ha tenido esa habilidad un poco, esa inquietud de estar continuamente pues intentando adaptarse con cierta premura a esa actuación que le rodea, ¿no? Así pues han puesto en marcha numerosas iniciativas en los últimos años que nos han llevado pues ir transformando pues nuestro negocio desde una posición consolidada de concesionarios. Somos un grupo multimarca con muchísimas marcas a lo largo del sur de España y ahora queremos pasar hacia una empresa de servicios de movilidad avanzada en el que pues con un enfoque muy al cliente para darle un servicio mucho más integral. Con lo cual, esa es un poco la presentación simplemente para que tengáis el contexto de cuál es mi experiencia y, bueno, en mi día a día. Así que, más o menos este es el ámbito, con lo cual el ámbito de la transformación ahora mismo
básicamente pues ya no solamente es operacional y de procesos internos, sino que también estamos también muy enfocados con todo el tema de la transformación y la tecnología hacia la parte de obtener nuevos modelos de negocio, más basados en fuentes de ingresos alternativas, más basadas en tecnología. Me refiero a negocios más basados en servicios, en algún tema relacionado con algún tema de plataforma, y todo esto ya, pues imaginaros, no tiene nada que ver con nuestro negocio tradicional, y como yo le digo a mi equipo constantemente, es como cambiar las ruedas al coche mientras el coche anda, ¿no? Es esto literal lo que nos está ocurriendo en nuestra empresa. Así que es decir, estoy abierta a cualquier tipo de pregunta que tengáis en este... ¿Se me escucha bien? Sí, no lo sé si se me escucha, ¿sí? Sí, perfectamente. Perfectamente, Carmen. ¿Qué tal, Bueno, Eduardo? Buenas tardes. Muy bien. Pues mira, Carmen, yo te quería hacer una pregunta porque realmente, bueno, Carmen y yo somos amigos, nos conocemos y conozco un poco también su empresa y la labor tan importante que está desarrollando actualmente en CIRSE, ¿no? Y precisamente te quería preguntar, Carmen, ¿cómo estáis vosotros en este momento? Todo esto que hemos estado hablando anteriormente en el panel, ¿cómo estáis vosotros aterrizando esto que es tan importante, pues de tener tantísimos datos y luego cómo interpretarlos, cómo dar la iniciativa que realmente... Te lo comento porque como hablábamos nosotros hace unos días precisamente de este tema, pues yo creo que a lo mejor le puede venir muy bien al resto de los participantes para saber realmente la problemática con la que os estáis encontrando. No tanto llegar aquí y decir, somos unos fenómenos y lo hacemos muy bien, No, para nada. sino que realmente a lo mejor alguien te pueda dar una pista y decirte, oye, pues mira, Carmen, que la cantidad de datos que Carmen comentaba, hay una cantidad de datos hoy día en todas las empresas que estamos ansiosos por explotar. Pero realmente lo que nos encontramos y a Carmen le preocupa es el tema de qué pasa con los mandos intermedios, con esos datos, que realmente no haya que estar desde la alta dirección, digamos, empujándole a que sea desde la estrategia a la que se le haga trabajar para sacar, sino que tengan la iniciativa. ¿Esto cómo lo estás llevando tú actualmente, Carmen? ¿Cómo lo estás intentando? Bueno, ya sé por qué me lo preguntas, pero la verdad que, bueno, este tema del dato, pues la verdad es que el oro líquido, ¿no? Que se dice ahora de este tiempo, que está siendo ya, que no es el futuro, que como decía anteriormente en la exposición, es ya fundamental. Evidentemente nosotros el dato lo enfocamos desde tres ópticas diferentes. El dato, porque la tecnología te da la digitalización del proceso. Una de las ventajas que tiene que te permite obtener datos, la medición de ese proceso a través de la tecnología, con lo cual utilizamos el dato para mejorar el proceso continuamente. Medimos, intentamos ver dónde están los errores, ¿para qué? Para poner foco. Por lo tanto, el dato para la mejora continua del proceso o el dato también para la gestión o la toma de decisiones. El dato para la gestión, pues me imagino pues todos los cuadros de mando, los BI, toda esa información que utilizamos sobre todo los mandos intermedios y por supuesto los directivos pues, para la toma de decisiones. Pero luego también el dato en sí como negocio, ¿no? Oye, poder utilizar el dato del cliente para poder montar un negocio alrededor de ellos. Entonces, nosotros si nos centramos en el dato en sí, evidentemente yo el otro día te comentaba, Eduardo, que realmente estamos teniendo problemas en el tema de la captura del dato, no tanto en la conservación y en la salida, sino en la entrada del dato. ¿Por qué? Bueno, porque hemos cambiado la forma de trabajar de nuestras personas y entonces, pues evidentemente hay que alimentar ese dato y por lo tanto no siempre se consigue. Es decir, pues hay que estar continuamente, pues tiene que haber una gobernanza del dato con unos dueños de esos procesos y por lo tanto
En este caso, los mandos tienen que tener la capacidad de generar esos sistemas de información que ayuden a ese conocimiento y a ese aprendizaje y a esa mejora continua que estamos diciendo. Por lo tanto, es cierto que para lo bueno y para lo malo, es decir, igual que creo que el mando intermedio es muy impulsor, pero también es cierto que ahí le necesitamos mucho para la vigilancia de esa entrada del dato, para que sirva precisamente con este fin, que es tan importante a la hora de la mejora continua y del proceso mejorado, ¿no? Y de la eficiencia tan importante hoy en día con la gran competitividad que hay en todos los negocios, y más en un negocio maduro como el nuestro, con lo cual se nos vuelve indispensable. Ahí hay un gran, en nuestro caso lo que hacemos es, te decía, hemos encontrado la alternativa de compartir mucho esa medición con los equipos. Por ejemplo, te contaba un ejemplo de un sistema de digitalización. Hemos digitalizado todo el tema de la gestoría, las matrículas de los coches, la transferencia, la documentación administrativa. Bueno, pues sacamos quincenalmente y vamos sacando ranking de quién lo está haciendo bien, de quién lo está haciendo mal, de dónde está el foco. Tenemos muchos centros, tenemos muchas marcas y vamos poniendo foco dándole para ver qué necesita, por qué lo hace mal. Es decir, a los mandos también hay que darle herramientas. A veces la tecnología no acaba implementando un proceso y poniéndole la tecnología, simplemente acaba cuando el usuario final adopta esa tecnología como suya, con lo cual tienes que estar muy encima y también ayudándole y dándole formación en esa. Ahí tratamos de no acabar con, oye, aquí tienes tu herramienta, tu nuevo proceso y esto está aquí, y bueno, y entonces claro, yo entiendo que ahí hay que ayudarle mucho. Por lo tanto, en esa lucha es cierto que bueno, todavía tenemos mucho recorrido y estamos en esa metodología de medir continuamente, compartir datos y, por supuesto, haciendo responsables y copartícipes de esta mejora al mando intermedio, que para nosotros es fundamental. No sé si... Pues muy bien, Carmen, pues nos tomamos buena nota en las escuelas de negocio, porque igual que pasa en tu empresa, me imagino que está ocurriendo en todas las demás. Yo me tomo nota y lo hablaré con todos los profesores, porque yo creo que además es importante eso que tú has dicho, que es que tengan la iniciativa y sean capaces de innovar a través de lo que desde la estrategia se les va dando y se les va guiando, pero la exploración de los datos que van obteniendo, tener iniciativas para que también sean capaces desde la parte táctica empujar hacia arriba propuestas que puedan convertirse en estrategias que hagan que mejore la experiencia del cliente y por tanto de la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. Pues muy bien, pues muchas gracias, Carmen, por tu aportación en este aspecto. Te lo agradezco mucho. Carmen, a mí me gustaría hacerte otra pregunta. Primero, felicidades porque sois un ejemplo y un caso de éxito en todo esto que tiene que ver con la digitalización. Así que felicidades por un lado y muchas gracias por compartirlo con todos nosotros por otra, porque nos sirve perfectamente de referente. Y en un entorno así siempre es bueno seguir los pasos, o por lo menos tener la idea de lo que han hecho aquellos que sí lo han conseguido ya, y es claramente vuestro caso. Entonces, a mí lo que sí que me gustaría es que si nos pudieras compartir qué es lo que habéis hecho, porque yo lo que digo siempre es que la digitalización no lo hace la tecnología, la hacen las personas. Entonces, al final hablamos de que una transformación digital es un acompañamiento en un cambio, es una gestión del cambio muy específica, ¿no? en un entorno muy concreto y con unas herramientas muy específicas, pero no deja de ser la capacidad de ayudar a las personas a empezar a pensar para actuar de otra manera. Entonces, en esta línea, me gustaría saber cómo lo habéis hecho desde SIRSA para ayudar a los mandos intermedios en ese cambio de mentalidad, y que adquieran y que interioricen ese mindset digital que hablamos tanto y que tan difícil parece que es conseguir. Bueno, en primer lugar no lo hemos conseguido, estamos en ello. Es decir, es yo un creo proceso, que, ¿verdad? Esto es para siempre. Y además esto ya ha venido para quedarse. Yo creo que esto está claro que ha venido para quedarse y forma parte ya de nuestro día a día. A ver, yo creo que como todo siempre es muy importante el que el mando conozca el para qué de las cosas. Yo creo que también se ha mencionado en la primera parte. Es decir, la gente alinearle un poco con el para qué, por qué hacemos esto, yo creo que es fundamental, importantísimo.
Y sobre todo, además, que esa persona, y estamos hablando de personas, como decía anteriormente nuestra compañera, es decir, que al final, Verónica, perdón, no me salía el nombre, al final se trata de personas y el proyecto, tú le vas a contarle un proyecto, le vas a encontrar un para qué, un propósito, oye, queremos llegar aquí, convertirnos, yo he dicho al principio, yo quiero convertirme en un referente de una empresa de servicios de movilidad, que nada tiene que ver con concesionario de venta de coches, ¿vale? O algo así. Entonces, bueno, también ese proyecto que yo digo tiene que encajar también con el proyecto personal de la persona. Es decir, yo ¿qué aporto aquí? ¿Cómo contribuyo? ¿Y cómo mi proyecto personal encaja con el de la empresa? ¿Qué contribución hago yo aquí? Y por lo tanto, en primer paso es súper importante alinear a las personas que luego van a ser piezas fundamentales ¿y esto cómo se consigue? Pues se consigue desde el inicio. Nosotros intentamos involucrarlos desde el inicio en la elaboración de la estrategia. Es cierto que no le ponemos un papel en blanco al mando, no es su misión pensar dónde tiene que ir el barco. Pero sí que es cierto que hay que escucharles. ¿Por qué? Porque al menos hay que darles un marco, nosotros le llamamos pilares estratégicos, en los que luego cada responsable de negocio con sus mandos deben elaborar ese plan dentro de ese marco. Para mí es muy importante, imagínate, la experiencia cliente. Es muy importante porque como quiero ser una referente de movilidad y vendo los mismos coches que Renault, que el de ahí enfrente, porque somos iguales hasta estéticamente, me tengo que diferenciar en algo que es la experiencia cliente. Bueno, pues ¿cómo eso lo vamos a conseguir? Entonces hay que hacer un plan y una serie de acciones, que es la táctica que se ha hablado tanto en este encuentro, y al final esa definición tiene que derivar, en esa definición tiene que derivar se hace de manera más participativa y colaborativa. Esto hemos evolucionado, antes era menos colaborativo, la verdad. Hemos evolucionado porque pensamos que avanzamos si involucramos a los mandos incluso en la definición. Por lo tanto, ahí creo que también, y luego algo que también creo que es fundamental y que creo que en los últimos años hemos mejorado, y esto sí que puedo decir que porque la gente nos lo dice y es algo que parece que lo hacemos o no lo hacemos mal, no quiero decir que lo hacemos bien, no lo hacemos mal, es el tema de la comunicación. La comunicación se vuelve estratégica en estos procesos. El comunicar, el saber, el tener al día al equipo, el comunicar reconocimientos, el compartir, tener una comunicación muy íntegra y muy acorde a la estrategia es fundamental, porque al final estamos hablando de transformación y transformar algo es cambiar comportamientos y esto requiere lluvia fina. Y lluvia fina, es decir, no es dar una formación, un curso de competencias digitales, es estar todo el día en un entorno que te diga que realmente es que aquí, es que no se habla de otra cosa, es que aquí o hago esto, es decir, que es muy importante. Entonces la comunicación se vuelve esencial. Por lo tanto, como veis, son temas muy, muy de también soft, es decir, al final es trabajar en equipo. Desde arriba, yo creo que esto se define de arriba abajo, pero al final la implementación es muy de abajo arriba también. Y una comunicación súper importante para tener a los mandos completamente alineados con el proyecto común de la organización. Fíjate, yo creo que has dicho 3 cosas súper importantes que hemos estado hablando aquí esta tarde, que son, hablabas, los mandos intermedios no tienen por qué saber hacia dónde tiene que ir el barco, que eso sería la estrategia. Ha sido un ejemplo perfecto. Carmen, nos has puesto un ejemplo súper perfecto con lo que hemos estado hablando. No tienen por qué saber hacia dónde va el barco, pero sí que tienen que saber navegar, por decirlo de alguna manera, y pintar los mapas una vez que ya sabemos dónde va para que puedan llegar. Es decir, no tienen por qué saber pintar una estrategia, pero sí, una vez que la estrategia está pintada, tienen que saber implantarla y poner un plan de acción a esa estrategia, ¿no? Que entiendo que es un poco lo que comentabas. Y luego hablabas de la comunicación. La comunicación en cualquier proceso de transformación es imprescindible, es absolutamente imprescindible, pero te prometo que me ha encantado como la has definido como lluvia fina, porque es que no has podido utilizar mejor metáfora, porque efectivamente lluvia fina es que, pues eso, que está ahí como constantemente y que no es un día que te cae un chaparrón
no Sí, sabes sí. qué hacer con él, al día siguiente te has secado y ya no te acuerdas de nada. No, es un Exacto. estar ahí continuamente insistiendo en el discurso, en el poco a poco, en el que aquí constantemente se habla de esto y o entras o el sistema te expulsa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que en ese sentido, Carmen, muchas gracias por el ejemplo, porque es que la verdad es que La lluvia fina, la lluvia fina, que te empape poco a poco sin darte cuenta. y por eso, hombre, sí, por eso sois caso de éxito, porque lógicamente habéis ido implantando cada una de las cosas de una manera correcta. Aquí me gustaría hacerte otra pregunta adicional. Una vez que ellos ya son conscientes y se han calado de esa lluvia fina, ¿cuál crees que han sido las principales palancas que los mandos intermedios han sabido traccionar para empujar todo esto? Las principales palancas. Sí. Pues, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo creo que, en primer lugar, creo que al final lo que hemos creado, las principales palancas han sido la creación de, mira, voy a empezar por el principio. Los mandos intermedios, que cada uno, como sabéis, responsable de sus áreas, se han visto también, quiero contar esto porque me parece importante, en la transformación digital también suelen aparecer otro tipo de jerarquías, ¿no? En nuestro caso, aparecían pues esos equipos de proyectos que se ponían en marcha con gente de diferentes áreas. Esto también ha provocado cierto en todas las organizaciones y en las que yo he podido comprobar y a veces también lo he hablado con algunos colegas, a veces al mando intermedio se ve un poquito, ¿cómo se dice? Pues eso, como que le quitan su esfera de poder cuando aparece alguien en la organización que tiene también o dentro de su equipo o en el área de al lado, se ha montado un proyecto de manera transversal, imagínate, para mejorar un proceso. Y en este caso no tiene por qué ser el mando intermedio el líder de dicho proyecto, porque puede ser que ese proceso requiera de una serie de competencias o de expertise que realmente pues, requiera que sea alguien más especialista técnico que un gestor realmente de equipo. Con lo cual, en este momento, ahí sí que tienes que también esa palanca en la que él sepa saber cuál es el valor que él aporta en la transmisión para construir esa flexibilidad que haga que las personas se adapten mejor al cambio, es fundamental. No sé si me explico, en el sentido de que ellos son realmente articulaciones en este proceso de cambio. Y el provocar esas relaciones entre diferentes áreas me parece fundamental. Y yo creo que ahí tenemos una misión fundamental aquellos que dirigimos, que podemos o tenemos la suerte de tener mandos intermedios, ¿no? Y que es provocar esas relaciones entre áreas e incluso entre equipos de proyectos de diferentes áreas. Al final la organización se vuelve un poquito más flexible, menos jerárquica, más plana, más relacional. Y eso hace que el mando intermedio tenga un valor importante a la hora de construir esa flexibilidad. Luego hay otra cosa que nosotros tratamos de potenciar, que tiene mucho que ver con algo que también creo que se ha dicho, creo que lo ha dicho Diego, que es el tema de la crítica, la autocrítica y la autoevaluación que rara vez se tienen y rara vez se practican, es decir, y somos así, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para la mejora continua. Es decir, ahí esta palanca que tiene el mando intermedio de tener una autocrítica y una autoevaluación constante del proceso, de los procesos, de las operaciones que maneja, es fundamental a la hora de avanzar en la transformación. Y yo creo que es una palanca también importantísima. El que esa crítica y esa continua referencia a cómo hacerlo mejor, a cómo poder mejorar este proceso, dónde está la clave, porque si lo hacemos de esta forma mejoramos, aunque la clave no esté dentro de nuestra área, esté junto con otra área contigua, es fundamental. Por lo tanto, creo que tanto esta parte de la autocrítica como esta flexibilidad para construir redes, creo que son fundamentales a la hora de hacer avanzar la organización hacia un sitio más necesario, en mi opinión.
Te voy a hacer una pregunta, no sé si alguna de los asistentes te quiere hacer alguna pregunta. Os animo a que aprovechéis porque no vamos a tener a Carmen aquí todos los días, por desgracia. Así que este es el momento que tenéis para hacerle preguntas. Te voy a trasladar una que nos ha hecho Lucho. Dice, habéis involucrado al mando táctico. Entonces, ¿qué destacarías como contribución más importante de los mandos intermedios para el éxito del proyecto? Y algo en lo que os haya sorprendido gratamente. Pues mira, yo lo que más valoro del mando es que son las orejas de los equipos. Es decir, a nosotros no nos llega mucha información. A veces la gente no nos llega mucha información de base, evidentemente, no estamos ahí con ellos trabajando diariamente. Con lo cual, esos mandos que tienen la confianza de sus equipos para recoger información y la voz de aquellas personas que están haciendo realmente la tarea o que están en contacto directo con el cliente, para nosotros es fundamental. Por lo tanto, recoger esa voz del equipo nos parece que a mí me han sorprendido muchísimas cosas que no sabía realmente. Es decir, y eso es una gratificación, ¿no? El que mandos te vengan con esa información tan valiosa, ¿no? El contacto directo con el cliente. Imaginaros, estamos hablando en mi caso de un jefe de ventas que trae información sobre qué dicen los clientes o qué hemos hecho mal o en qué podemos mejorar, que directamente... en el proceso que hemos implantado, imaginaros, de recogida de documentación digital para que el cliente pueda directamente mandarnos la documentación desde el sofá de su casa y no tener que venir aquí. Esas tareas de poco valor que se pueden digitalizar y que no sustituyen a la presencia física en el proceso de compra, pues de repente a lo mejor, no sé, quizás alguien se siente incómodo por mandar determinada información a través de allí y nosotros detectamos que realmente pensamos que lo habíamos diseñado muy bien y tenemos un feedback directamente del cliente que nos está pues, nutriendo y por lo tanto haciendo mejorar el proceso. Eso es fundamental. Es decir, por eso digo, el mando intermedio, cuando lo involucras y recoge esa información directa, me parece muy valiosa. Con lo cual, esa parte lo considero fundamental. Así que sí que lo hemos involucrado en la transformación. Por supuesto, en muchos de los procesos. Y ya digo, aunque no fuera, no hablamos siempre, coinciden algunas veces, pero algunos procesos de mejora, algunas digitalizaciones de procesos no han sido protagonizados o liderados por el mando intermedio, pero sí que ha formado parte del equipo. Eso es importante. Esto está involucrado, pero a lo mejor no tiene que ser la cabeza, porque el proyecto requiere un expertise más especializado que lo tiene una persona de su equipo. Pero él debe de participar también porque tiene el resto también de la información. Con lo cual, eso es importante. Y además, como tú dices, es la persona que está más pegada al terreno y lógicamente os sirve de esas orejas para que os dé una información importantísima que os ayuda a tomar esas decisiones estratégicas que sí tenéis que tomar vosotros y a redireccionar y corregir desviaciones en el caso de que sea necesario. Sí, así es. Alberto Vázquez te pregunta, Carmen, ¿cuál ha sido la lección más dura vivida a la hora de implementar la transformación digital? Ojo que aquí ya la gente empieza a querer chicha, Carmen. Aquí ya quieren que se saquen los entresijos de... Bueno, totalmente. Pues mira, voy a contar una anécdota que suelo contarla porque me pasó al poco tiempo de llegar yo a la organización y precisamente tiene relación con lo que he dicho anteriormente. En un departamento corporativo, es decir, era el departamento de finanzas concretamente, íbamos a digitalizar el proceso de facturación de proveedores. Un proceso, bueno, todavía había papel en las mesas y queríamos digitalizarlo. Cuando llegamos al departamento e intentamos poner en marcha, había que diseñar, había que ver cómo el proceso, porque esto no se trata, como hemos dicho, solamente de tecnología, se trata mucho para mí la tecnología es accesoria, es una herramienta. Se trata de ver cuál es el proceso y por lo tanto, pues mejorarlo y entonces después ponerle la tecnología necesaria, ¿no? Pues en este caso, los mandos intermedios del departamento de administración,
en este caso, cuando pusimos en marcha el proyecto, pues yo pregunté que quién quería ser el líder de este proyecto, que me parecía muy interesante y que iba a durar unos meses y tal. Y ningún mando levantó la mano, ¿no? Sin embargo, levantó la mano una chiquita que estaba en una esquina, y digo una chiquita porque la verdad que me pareció la más jovencita y tal, y luego descubrí que verdaderamente llevaba 6 meses en la organización. Y bueno, dijo que que quería participar y que quería, que además era la persona que picaba las facturas y que quería hacerlo. Por lo tanto, en este caso tuve, después de hacer una entrevista con ella y verla y tal, y explicarme cuál era su trabajo, pensé que podía aportar y que podía hacerlo. ¿Por qué no? Porque además ya había habido un trabajo previo, estaba bastante avanzado y lideró el proyecto. ¿Qué ha pasado? Que hoy en día es la responsable de proveedores. Han pasado unos años, sí, pero al poco tiempo se convirtió en, y ahí fue una lección dura, ¿no? Porque hubo una persona que era la responsable del departamento bueno, llevaba mucho tiempo en la empresa y que realmente, claro, al haber no participado directamente, es verdad que la lección fue muy directa. Casos de este tipo, choque de culturas, y a veces gente que no quiere subirse al barco, ¿no? Y eso pues ocurre totalmente, porque a veces, como decía, el proyecto personal no casa con el proyecto empresarial y a veces hay que tomar decisiones duras. Lo estamos viviendo también en el mismo departamento hemos introducido mucha tecnología en finanzas, tenemos un BI muy potente y hemos automatizado, claro, en estos departamentos donde la tecnología arrasa, porque son tareas muy automáticas. Y claro, ahí hay lecciones duras en las que el típico, pues no sé, personas que antes se dedicaban a ofrecer reporte, hojas de cálculo inmensas, han desaparecido. Ahora le das un botón y lo tienes de manera dinámica y en cualquier momento desde el móvil si quieres. Pues claro, ahora tienen que aportar otro tipo de valor esas personas, o se reciclan y aportan un valor añadido que puede ser de análisis de datos, que puede ser de control de desviaciones, de aportación de mejoras, pero si no tienen esa capacidad analítica, pues realmente la decisión es dura, ¿no? Y bueno, en nuestro caso sí que es cierto que tenemos la suerte de, al ser un grupo más o menos mediano, grande, pues al tener muchos diferentes departamentos tratamos de reubicar y que no haya mucha destrucción de empleo. Pero sí que es cierto que bueno, la automatización es algo que también, como digo, ha venido para quedarse. Y está claro que las tareas automáticas y repetitivas son las que cada vez más hacen las máquinas. En línea con eso, Erlinda te preguntaba que qué sucedió con la gente que no quiso subirse al barco. ¿Ves como ya aquí pues eso, vamos a lo duro? Bueno, pues mira, tengo personas, fíjate, van creando en este tipo en una empresa, como digo, como la nuestra, han surgido nuevas oportunidades. Te puedo decir que gente que estaba en departamentos de administración han pasado, por ejemplo, a la gestoría, que estaba externalizada, y ahora como hemos digitalizado el proceso administrativo de ventas, nos pareció muy buena oportunidad internalizarla, es decir, crear una propia gestoría, porque el proceso era algo un poquito más, y con un poquito más digitalizábamos también toda la conexión con tráfico. Por lo tanto, en nuestro caso hubo personas que pasaron de un departamento a otro completamente nuevo, incluso les dio la oportunidad de practicar otra profesión, incluso lo ven como un crecimiento profesional dentro de la organización. En este caso fue positivo. Evidentemente no fueron todos los casos así. Es decir, ha habido gente y ha habido ha habido rotación de perfiles. Y salidas de gente, pero también, ya te digo, oportunidades de desarrollo profesional en algunas posiciones que para mí me parecen mucho más divertidas que estar automáticamente haciendo una tarea a lo mejor más repetitiva. Es decir, esto también va, el mundo de hoy en día también va de valor, de coraje y de tener esa expectativa de hacer cosas nuevas, porque como siempre digo, no es tan importante lo que sabes, sino la capacidad que tienes de aprender algo nuevo siempre, ¿no? Entonces, ya no es tan importante esa técnica adquirida de hace años, sino, oye, ¿qué capacidad tengo? Sea la edad que tenga, la edad que da igual la edad, da igual, sino, oye, la motivación que te lleve a aprender cosas nuevas. Y tenemos que estar todos con este chip, el directivo, el mando y todos, la verdad. Erlinda, la capacidad de aprender cosas nuevas, eso es lo importante, eso es lo importante.
Perfecto, gracias, Carmen. Voy a juntar dos preguntas aquí para poder dar respuesta a Humberto y a Ubaldo. Y es, ¿cómo habéis conseguido el balance? Yo creo que además ya casi últimas preguntas. Por tiempos, ¿cómo habéis conseguido el balance entre la comunicación a través de medios digitales o plataformas digitales con la presencialidad? Y luego, pues una vez aquí, ¿cuáles son vuestros siguientes pasos? De aquí a los siguientes años, ¿cuál es vuestro plan? Pues la primera es el tema de la... Bueno, mira, en este tema de la comunicación tengo que decir que mi negocio es muy físico, es decir, es muy presencial. ¿Por qué? Porque vendemos coches, no vendemos, vendemos coches y los reparamos también, es decir, que y los mantenemos y hacemos seguros, que también tenemos una correduría de seguros y los matriculamos, como he dicho, son negocios alrededor del automóvil, ¿no? Es cierto que lo que tenemos son tiendas con gente al público y tenemos también nuestra tienda online, evidentemente. Nosotros por lo tanto, nuestra parte es muy presencial, es decir, que el cliente todavía, en nuestro caso y en nuestro producto, es, como sabéis, es un producto de gran inversión. La casa y el coche pues, son las inversiones, los productos del consumo más, pues eso, importante, ¿no? En una familia. Pues suele ser o solía ser, ¿no? Total. Al final, en nuestro caso, este tema es cierto que hay un mix, parece que todo va por un mix. Avanzar en nuestra presencia on y seguir combinando una presencia también física. Por lo tanto, estamos en un mix. Nosotros, y enlazo con la segunda pregunta, hemos avanzado mucho en los anteriores años en digitalización de procesos, como he dicho, y en procesos también en la mejora de la información para la gestión. Me refiero con cuadros de mando, business intelligence y toda la parte de digitalización en sí de procesos, como he dicho antes, la facturación, los proveedores, pedirle la documentación al cliente. Hemos avanzado mucho. Y ahora, en nuestro gran reto, es precisamente el conocer más al cliente para poder hacerle llegar una oferta de valor más personalizada y por lo tanto más segmentada. Y estamos precisamente pues desarrollando toda la parte de e-commerce muy potente, que de hecho estamos en plena revisión. Está ahora mismo en desarrollo la web de grupo Sirsa, que todavía no existía como tal, como e-commerce, como transaccional, y se ha hecho un trabajo estupendo. Y además estamos con la implantación, ya lo tenemos implantado en 2 de nuestras empresas, de un CRM muy potente, con lo cual muy enfocado al cliente 360 para conocer al cliente y ofrecerle una omnicanalidad, es decir, que el cliente cuando me entre o me deje huella digital o venga a una tienda, pues no tengamos que empezar de nuevo, ¿no? Porque no tenga esa omnicanalidad. Y por lo tanto, muy enfocado al cliente y muy enfocado a esa parte de e-commerce, ¿no? Por lo tanto, como veis, muy al dato, ¿no? Que hemos hablado antes también. Necesario para impactar tanto en el negocio como en la eficiencia. Hemos estado una época más trabajando en la cocina, porque es difícil llegar al cliente si no tienes tus procesos internos avanzados tecnológicamente. Por lo tanto, hemos trabajado mucho la cocina y ahora pues salimos a la sala, al restaurante, a ofrecer el gran plato. A ofrecer el producto. A ofrecer mira, el producto. Fíjate, Javier Román nos dice: Carmen, felicidades, entro en vuestra página web y nada más navegar un poco ya me sale una persona online preguntando si me puede ayudar. Bueno, pues que nuestro enfoque principal, como hemos dicho, es el cliente y por lo tanto queremos que así sea. Pero vamos, esa página web que el compañero acaba de visitar es una página web más bien representativa. Es lo que queremos realmente, que el cliente pueda comprar cualquier producto o servicio, como digo, porque como os he dicho, estamos avanzando hacia esa empresa de servicios, menos de producto y más de servicio, ¿no? Aunque hoy en día el core sigue siendo evidentemente el producto, ¿no? El vehículo, pero así es. Lógicamente. Carmen, oye, y como experta representante de este caso de éxito que tenéis en Sirsa, ¿qué nos recomiendas a los que todavía estamos en el camino para conseguir los resultados que habéis conseguido vosotros?
Bueno, nosotros estamos en el camino, vuelvo a decirlo, que nosotros Bueno, pero tenemos porque el camino siempre es todo hasta el final, pero bueno. Nosotros estamos en el camino porque hay muchísimas cosas que hacer. Bueno, yo os recomiendo que, como todo, que pongamos pasión a las cosas, que esto hay que aceptarlo, que creo, a mí me parece muy emocionante, que hay que rodearse de gente, porque eso se trata de personas, la experiencia cliente, los procesos, es decir, esto lo diseñan las personas al día de hoy todavía siguen siendo, y yo creo que serán también en un futuro importantes, como yo creo que esto irá de un mix, porque hasta las más tecnológicas están haciendo presencia física y abriendo incluso tiendas, aquellas que nacieron como 100% on, e incluso aquellas están buscando esa presencia física que son necesarias para la venta del producto. Y bueno, yo creo que eso, rodearse de gente muy, muy impulsora del cambio, que le guste, como digo, tenga autocrítica y le guste mejorar las cosas y con un grado de excelencia y de profesionalidad, que seamos rigurosos también con que todo esto lo hacemos evidentemente también con KPIs de negocio, es decir, no es digitalizar por digitalizar, sino que la digitalización tiene que tener un impacto, ya sea en incremento de ventas, voy a poner una página web porque creo que voy a vender más, ya sea en eficiencia, voy a digitalizar este proceso porque voy a hacerlo de una manera más eficiente. Por lo tanto, tiene que haber KPIs de negocio y sobre todo, como digo, que haya un para qué, que para mí es la clave. Es decir, un para qué compartido, un propósito compartido en la organización, muy bien comunicado y que sirva de inspiración y de motivación para que el gran objetivo se consiga, ¿no? Entre todos, y sea compartido los éxitos entre todos. Voy a quedar con esta última frase que comentas, Carmen, la importancia de tener un para qué, que es sinónimo de tener un propósito, porque vivir o trabajar sin un propósito no tiene sentido. Carmen, 1.000.000 de gracias, ha sido un auténtico placer escucharte, tenéis una experiencia espectacular, felicidades de nuevo por todo el camino recorrido y por los objetivos cumplidos y muchísimas gracias también por atender a todas nuestras preguntas. Muchas gracias, Beatriz, y un beso para todos desde el sur de España. Muchas gracias, Carmen. Igualmente, muchas gracias, Carmen. Gracias. Muchísimas gracias. Te de nuevo. Sí, muchas gracias, Bea. Gracias a todos. Gracias, Carmen. Pues bueno, esta ha sido la finalidad de nuestro primer IMA World Meeting Point, ¿no? Tener este tipo de eventos, tener este tipo de evento taller, que sea para nuestros egresados, para profesionales, para instituciones y empresas vinculadas a esta institución que es la IMA. Queremos, como les comentaba al inicio, seguir teniendo este tipo de eventos, hacerlos más continuamente, tener este acercamiento que en esta ocasión nos ha unido a todos los institutos de esta alianza. Les voy a dejar aquí, mientras tanto, en el chat, una liga para que por favor nos llenen una pequeña evaluación. Es muy importante para nosotros conocer sus puntos de vista, conocer cómo podemos mejorar, qué les gustaría también para nuestros futuros eventos de este tipo, ¿no? Tenemos este propósito, el afrontar el desafío de las profundas transformaciones, no solamente tecnológicas, como tanto se ha hablado ahora, ¿no? Sino todas estas transformaciones sociales que se han estado produciendo en el mundo y hacerlo desde nuestra esfera de influencia. Mientras están ustedes llenando la evaluación, nos gustaría compartirles un pequeño video. Carlos, si me ayudas. Pues bueno, muchas gracias. Si te gustó este World Meeting Point, únete a este
hilo de liderazgo en acción. Queremos continuar con ustedes, queremos continuar con esta vinculación de instituciones hermanas y también queremos tener la oportunidad de que vuelvan a ser presenciales en alguna, esperemos que el año que entra pueda ser de esa manera, que pueda ser presencial, como ya lo habíamos tenido en otras ocasiones, que lo titulábamos la Semana Internacional. Siempre que lo hagamos de manera virtual va a ser el meeting point, pero también queremos con cierta periodicidad hacerlo de manera presencial en alguno de estos países. Entonces les estaremos informando. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro canal de YouTube, ahí van a poder encontrar estos 2 días, las grabaciones de estos 2 días, para que también puedan volver a disfrutarlo o a compartirlo con aquellos que ustedes consideren conveniente. Igualmente síganos también en la página de la IMA, que es imaib.org, y ahí vamos a estarles subiendo también información y vamos a tener esta comunicación cuando tengamos ya nuestra semana internacional que pueda ser presencial. Muchísimas gracias a todos. No se nos vayan sin llenar la evaluación. Y como también nos pidieron el día de ayer la fotografía grupal, por favor, abran todos sus cámaras para tomarnos ya nuestra foto grupal y tener este bonito recuerdo de este evento, de nuestro primer IMA Meeting Point. Entonces, levantamos el pulgar nuevamente. Debra, y un aplauso que nos gusta mucho a los españoles para dar las gracias a todos los que han participado. Yo creo que nos vamos más animados, ¿no? Muy bien, claro que sí. Un aplauso para todos ustedes. Y gracias para Carmen también. Muchísimas gracias. Debra, gracias a ti por habernos acompañado 2 días seguidos, por organizar estos eventos tan importantes, porque los profesionales necesitamos un espacio donde compartir. Muchas gracias a los panelistas, a Verónica, a Diego y a Jorge. Y un placer, muchas gracias, Debra, muchas gracias por este evento. Beatriz, felicidades, muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz, gracias a ti. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Bea, gracias, Debra, gracias a todos. Gracias a todos y a todos los participantes.